Buenas noches, hermanos. Bienvenidos de nuevo a nuestra acostumbrada reunión de día miércoles. Es un placer poder compartir nuestros hogares con los que nos acompañan y también compartir el estudio con aquellos que nos ven a la distancia. En esta noche quisiera tocar un tema bastante importante del cual ya hemos hablado de alguna manera en nuestras sesiones anteriores. Me apasiona la historia. Me apasiona visitar los lugares que tuvieron un gran resurgimiento durante la época del Renacimiento. Los reyes, sus palacios y todo eso, después de la época medieval. Y en la época de esos reyes, como los Luises de Francia, como las dinastías de Inglaterra y otros así, los reyes tenían la costumbre de que en esos suntuosos palacios que ellos edificaban, le añadían extensos jardines, y en esos jardines casi siempre construían lo que conocemos como laberintos. Esos laberintos eran encrucijadas, podríamos decir, construidas con arbustos. Todos sabemos lo que es un laberinto. Pero los arbustos estaban plantados de tal manera y tan tupidos entre ellos que era imposible ver al otro lado del arbusto. Y entre esos arbustos habían pasajes que te llevaban a diferentes rincones del laberinto. Y todos los laberintos tenían solamente una entrada y una salida. Pero dentro del laberinto había un montón de lo que llamaríamos puertas o accesos. Y muchos de esos accesos te llevaban a callejones sin salida. Y tenías que averiguar cómo encontrar el camino correcto para poder llegar a la salida. Me pregunto, ¿alguna vez has estado en uno de esos laberintos? A mí me apasionaba ir a un parque de niño que tenía uno de ellos y me encantaba meterme al laberinto, tratar de recordar dónde había entrado, dónde había cruzado para poder al fin llegar al final. Pero si tú has estado en uno, ¿cómo te sentiste cuando estabas adentro? Cuando estabas adentro y no podías hallar la ruta de salida. ¿Te afligiste? ¿Te desesperaste? ¿Te asustaste que no ibas a poder salir? ¿Estabas confuso? Cualquiera de esos cabría, porque esas son las experiencias de los que han entrado a ese tipo de laberintos. Me imagino también que si te gustó la experiencia, seguramente la hayas repetido en otros laberintos. La emoción de poder encontrar la salida. Y digo esto porque muchas veces en la vida nos enfrentamos a situaciones que nos hacen sentir precisamente como que estamos en un laberinto en el cual no encontramos salida. Situaciones en las que no hayamos qué hacer, que nos afligimos y nos desesperamos. Así que para sentar la pauta de manera personal, vamos a responder a dos preguntas. Vamos a utilizar 8 minutos de nuestro tiempo para examinar nuestra vida y responder a estas dos preguntas. ¿Hay alguna situación en tu vida a la que no pareces hallarle salida? ¿Cuál es esa situación? Y la segunda pregunta, ¿hay algo que te preocupa, te aflige o te causa desesperación? ¿Qué es eso que te hace sentirte así? Así que vamos a compartir este tiempo respondiendo a estas preguntas y luego vamos al pasaje de esta noche.
Ahora que hemos regresado, puedo decirles que afortunadamente Dios nos da un excelente recurso para enfrentar esas situaciones laberintísticas de la vida, si le podemos llamar así. El recurso lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículos de 7 al 12. Y esto es lo que dice la palabra en esos versos. Voy a esperar que abras tu Biblia y que me acompañes leyendo estos versos. Verso 7. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también ustedes hagan con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Estos versos que acabamos de leer nos muestran varias verdades que es importante que nosotros recordemos constantemente. Primero que todo, está hablando de pedir al Señor, de buscar y de llamar. Lo que veo inmediatamente en estos versos es de que la iniciativa debe ser nuestra. En el verso 7, que es el principio del pasaje, dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Este verso nos hace recordar que Dios no es el necesitado. Nosotros somos los necesitados. Nosotros somos los que nos encontramos atrapados en el laberinto de la vida o perdidos en el laberinto de la vida, sin poder hallar la salida al problema o a la situación que estamos enfrentando. Por tanto, somos nosotros quienes debemos de buscar al Señor en oración. Si Él tiene la respuesta, pues busquémosle en oración. Él nos va a decir cómo salir de esa situación. Y la oración es el recurso más poderoso que Dios nos ha dado. La oración es línea directa con el Creador. Es una línea por medio de la cual podemos hablar con el que tiene la solución a cada uno de los problemas de nuestra vida, el Señor Todopoderoso. El problema es
que normalmente esperamos hasta que estamos ya en una situación crítica, hasta que ya estamos en problemas o en necesidades, para hacer uso de ese recurso o de esa línea directa. Casi siempre, hasta que ya hemos agotado otras opciones, decimos, solo me queda orar. Como que si la oración fuera el último recurso, cuando en realidad debería ser el primero. Tristemente, desafortunadamente, la oración es el área más débil en la vida de la mayoría de creyentes. ¿Por qué no oran los creyentes? No tengo tiempo, es una de las excusas comunes. Estoy muy ocupado, es otra. Y ahí le podemos añadir un montón de excusas, pero la realidad no es que no tengamos tiempo. La verdadera razón de que no usamos esa línea para accesar a Dios es que no la hemos hecho una prioridad en nuestra vida. No es falta de tiempo. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para dormir, para comer, para leer el periódico, para ver las novelas, para ver los deportes. O sea, no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Eso me hace recordar una cita famosa del gran reformador Martín Lutero, que decía, tengo tantas cosas que hacer este día que debo pasar por lo menos unas 6 horas en oración. En este tiempo es al revés. Tenemos tanto que hacer que lo que menos hacemos es orar. Martín Lutero entendía la importancia de presentar esas cosas al Señor en oración. Entonces, somos nosotros los que debemos de tomar la iniciativa de pedir. Y el verso nos hace ver también que no debemos cruzarnos de brazos. Dios está esperando que actuemos. Primero orando y después haciendo nuestra parte. Por ejemplo, si le pedimos a Dios por un trabajo, nuestra parte es salir a buscar trabajo. Yo creo que en ese ejemplo va a ser muy difícil que alguien venga a tocarte a la puerta a ofrecerte un trabajo. No digo que no pueda suceder, pero no es la norma. Tú pides y actúas. Aquí está diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, no te cruces de brazos, como decía un amigo. Hay que ponerle patitas a la oración, decía él. Y eso es lo que estos versos nos están diciendo. Busquen, acción. Llamen, acción. En otras palabras, que debes hacer algo en adición a pedir. En una de nuestras sesiones hablamos de la oración, de pedir, y mencionábamos el caso de un hombre que a medianoche recibió un visitante y siendo hospitalario quería ofrecerle de comer, pero no tenía pan. Y si recuerdas, el hombre, el anfitrión, fue a la casa de su vecino, tocó la puerta para pedir pan, tocó insistentemente la puerta del vecino, que aunque el vecino ya estaba dormido, al ser importunado por los pedidos y los toques de este hombre, terminó dándole los panes que el hombre pedía. En otras palabras, pide, pero actúa. De nuevo vamos a aplicar estas verdades a nuestra propia vida. Y en los siguientes 10 minutos vamos a responder a estas 3 preguntas. Primero, ¿en qué ocasión tomas la oración más en serio?
O dicho de otro modo, ¿en qué ocasiones oras más? ¿En alguna ocasión has sentido que Dios no ha contestado tu oración? ¿Y qué fue lo que pediste en esa oración? Y tercero, después de haber pedido, ¿qué hiciste con respecto a tu petición? Así que compartamos esto en nuestros grupos.
Bueno, ahora que estamos de regreso, vamos a hablar de la segunda verdad que nos muestra este pasaje. Y esa verdad tiene que ver con la certeza de la respuesta. Dice en el mismo verso 8, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Aquí Dios está asegurándonos que Él responde a la oración de sus hijos. Toca y se te abrirá, busca y hallaréis, llama y se os abrirá. El que pide, recibe, dice. Y al pensar en esto, nos damos cuenta que las palabras del Señor son dichas de tal manera que nos hace ver que todos tenemos igual oportunidad para pedir, buscar o llamar. Dios le da oportunidad igual para todos los hijos. O sea que ese recurso está disponible tanto para grandes como para chicos, para jóvenes como para viejos, siempre y cuando estos sean hijos del Padre Celestial. Dios no hace excepción entre sus hijos. Dios está dispuesto a oír a todas las ovejas, independientemente de su condición espiritual, independientemente de su estatus en la iglesia. Dios escucha a todos sus hijos. Algunos cometen el error de pensar que Dios escucha más al pastor que a las ovejas. Pero si vemos este verso que acabo de leer, el verso 8 dice, todo el que pide. No dice todo el que esté bien espiritualmente, no dice todo el que esté sirviendo en la iglesia, no dice todo el que esté predicando en la iglesia. La aseveración es generalizada. Todo el que pide, recibe. Es importante entender que Dios no te dará lo que pides en ese preciso momento, pero Dios siempre te va a responder. Lo único que la respuesta vendrá en el tiempo de Dios. Hay otro dicho que dice, Dios tarda, pero no olvida. Ese dicho está alejado de la realidad. Porque la realidad es de que Dios ni tarda ni olvida. Él responde en el tiempo adecuado, cuando Él quiere, cuando es su voluntad, no cuando nosotros queremos. Si Dios no ha contestado alguna de nuestras peticiones, es porque Él sabe que no es el momento apropiado para responderla o para darnos nuestra petición. Pero eso no elimina la responsabilidad que tenemos. Nuestro trabajo es pedir y esperar. Esperar que Él decida cuándo. Y en muchas ocasiones, en muchas oraciones, Dios actúa de esa manera. Un niño puede pedir un automóvil a su padre, pero aunque el padre tenga los medios económicos para dárselo, no se lo dará. ¿Por qué? Porque no es el momento adecuado para el bienestar del hijo. El hijo no tiene la madurez todavía para poseer un automóvil. Por lo tanto, el hijo tiene que esperar a que su padre decida cuándo es el momento correcto para dárselo. Independiente si es a los 16 años, a los 18, qué sé yo. Pero el padre es el que decide. Algunas veces la respuesta de Dios es un todavía no. No estás listo para recibir lo que pides. Y el hecho de que todavía Dios no ha dado lo que pedimos no quiere decir que Dios no nos ha escuchado. Es que simplemente no es el tiempo. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y luego en este pasaje el Señor pone como ejemplo
una lección de la naturaleza. La naturaleza nos enseña que los padres, en general, siempre buscan lo mejor para sus hijos. Ningún padre quiere hacerle daño a sus hijos. Y el Señor dice en estos versos, como diciendo, si no me creen, piensen un poquito. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Y la respuesta es ninguno. Ningún padre normal. Pero ¿qué pasaría si ese padre, en lugar de darle el pan que el hijo pide, le da una piedra? ¿O qué pasaría si en lugar de darle pescado, le da una serpiente? El muchacho podría morir de dos razones. Una, morir de hambre, si en lugar de pan recibió una piedra. O morir envenenado o mordido por la serpiente si su padre le dio una serpiente en lugar de pescado. Dios es un Padre perfecto. Dios nunca nos dará aquello que nos pueda hacer daño. Al contrario, el pasaje nos está haciendo ver que Dios siempre nos da lo que es bueno para nosotros. Y les dice, después de darles el ejemplo de la naturaleza humana, pues si ustedes, siendo malos, siendo pecadores, le dan buenos regalos a sus hijos o buenas dádivas, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? En otras palabras, si ustedes siendo malos le dan lo bueno, ¿cómo no les voy a dar yo lo bueno si yo soy un Padre perfecto que los ama a perfección? Entonces Dios nos va a dar lo bueno siempre, pero algunas veces no entendemos la respuesta. Dios ha prometido siempre responder a nuestras oraciones, pero no necesariamente como nosotros esperamos o en el tiempo que esperamos. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Dios es amoroso, Dios es cuidadoso. Él sabe si lo que le estamos pidiendo será para bien o será para mal. Por tanto, en algunas ocasiones nos va a responder con un sí, te doy lo que estás pidiendo. En otras nos va a responder un rotundo no, te va a hacer daño. Y en otras nos va a responder diciendo todavía no. Ten paciencia, espera. Y por eso es que muchos consideran que a veces la respuesta de Dios a la oración puede ser amarga, porque no recibimos lo que estamos esperando recibir. La sentimos amarga porque no va de acuerdo con nuestros deseos. Como el niño que dice, papá no me ama, no me da lo que le estoy pidiendo. Pero el problema no es que el padre no le ame. El problema es que el niño no ha entendido el amor del Padre. Nosotros como hijos de Dios debemos desarrollar una confianza total en nuestro Padre Celestial que nos ayude a aceptar con agrado cualquiera que sea la respuesta de Dios a nuestra oración. Al cabo que Él sabe qué es lo mejor para mí. Y deberíamos de ser agradecidos si Dios nos está diciendo no, porque nos está evitando dolores de cabeza y problemas. Nos está evitando problemas como el del laberinto, que no sabemos para dónde agarrar. Pero independiente de la respuesta que Dios nos dé, la respuesta siempre es para nuestro propio beneficio. Todo no de Dios tiene una razón principal. Y esa razón es, Él busca lo mejor para ti. Jamás Dios hará algo que vaya en detrimento de sus hijos.
Si alguna vez nos va mal, es porque nosotros no alineamos nuestras decisiones con la voluntad de Dios. Hicimos como queríamos, no como deberíamos. Hicimos lo que queríamos, no lo que Dios quería. Y el verso dice, nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Dios siempre te va a dar lo mejor para ti. Y si no te lo dio es porque no era lo mejor para ti. Cuando tú entiendes eso, tú tienes más paz después de haber orado. El Señor dijo no, gloria a Dios, Él sabe por qué. Vamos a concluir el estudio con estas preguntas en los próximos 5 minutos. 2 preguntas para concluir. Y luego vamos a pedirle al facilitador que haga una oración de conclusión. Número 1. En tu propia vida, ¿cuál consideras que es el principal beneficio de orar? En tu propia vida. ¿Qué trae la oración a tu vida? Y segundo, si alguien tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra alguien, ¿contestará Dios tu oración? Si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? Y de ahí deberíamos de pensar, si es un no, ¿qué debemos hacer? Entonces vamos a conversar un poquito y luego concluimos con la oración del facilitador.